Es hablar de una expresión muy actual en México. Desgraciadamente se ha formado ya toda una serie de artistas, se han formado a partir de los últimos años, de la violencia que ha generado esta guerra, que no es que la haya originado el PAN, pero sí de alguna manera no la han combatido de manera adecuada, y por lo mismo se ha extendido, se ha expandido, se ha multiplicado de manera verdaderamente asombrosa, y por lo mismo hay muchas expresiones ya que hablan de algo que podría considerarse como un fenómeno que se llame la narcocultura. Pareciera que toda la realidad mexicana se aborda y se utiliza de tal manera que la narcocultura pues sea una expresión que resulta preocupante. Hay quienes como Ricardo Delgado que hacen de la narcocultura una especie de cultivo, digamos, crítico. Él lo que hace es cuestionar de alguna manera las expresiones de esta cultura tan ligada a los brillos, al oropel, a las pistolas con diamantes o de oro, etcétera, las fiestas estas multitudinarias que se hacen sobre todo en el norte del país, aunque ya también en el centro hay algunos lugares, o en el Bajío, donde aparece la narcocultura, pero que sin embargo cuando vemos que todo esto va encauzado a un solo fin, pues sí me parece lamentable. Yo creo que pocos casos hay con esta mirada crítica, más bien hay como una suma a una ola de irregularidades y de hechos trágicos, que a veces no hay la conciencia suficiente como para regresarla a su origen o al momento, para poder rechazarla de alguna manera. Es decir, hay mucha complacencia en la narcocultura, y son muy pocos los que han logrado despegarla de su verdadero territorio para ubicarla en términos más inteligentes. El narcotráfico es un fenómeno que nos ha pegado en este país desde hace muchos años, y se ha vuelto en un negocio donde, bueno, pues genera muy buenos dividendos. Lástima que está en un terreno ilícito, que bueno, eso provoca una violencia, ¿no? Sin embargo, cuando toda esta cuestión cultural empezó a tener una repercusión política, pues vinieron como esas fricciones y esa división, y pues el cómo poder mantener un negocio tan peligroso, vamos a ponerlo así, de una manera donde ya está rebasando al mismo Estado mexicano, ¿no? O sea, de tener primeramente una especie como de equilibrio, como un convenio, de que yo los dejo trabajar, ustedes me dejan trabajar, y todos contentos, tú sacas tu parte, yo saco la mía, y bueno, ya saben que todo esto se ha involucrado hasta el mismo gobierno, ¿no? Para mí, viéndolo desde mi contexto en el que crecí, pues era el trabajo que tenían mis amigos, ¿no? El trabajo que tenían los papás de mis amigos. Era la manera de vivir en mi barrio, en mi terreno. Eran los papás que se iban a la sierra de Chihuahua, a la sierra de Badiraguato, a sembrar, a cosechar, a cultivar droga, ¿no? O toda la cuestión económica también, toda la cuestión de dólares. Iban, venían, pero no sé, aún tengo todavía como un poco esa percepción sobre el narcotráfico como un trabajo más. Antes podría hablar realmente mal, pero creo que podría hablarte más mal de la religión y de la política. Yo vengo de una región de Tamaulipas, Tampico. Obviamente por aquellos años cuando era un huerco, resulta de que se escuchaba los corridos famosos. Cuando ya llego aquí a la Ciudad de México, estudio en
la Esmeralda, estudio más a fondo lo que eran mis orígenes, ¿no? Y claro, no te puedo yo negar que, claro que me encantan a mí los corridos, porque también con eso crecí, dentro de ese entorno. Y es así como una cuestión hasta emotiva, ¿no? Entonces de repente, esto es por el 1996, empecé a desarrollar una obra, pero en base a todo lo que me sucedía socialmente hablando. Y después, obviamente, eso social, cómo golpeaba en mis temas que iba yo a abordar en las pinturas. Entonces empecé a basarme de algunos corridos. Hice mis primeros experimentos y empezaron a salir cosas muy interesantes. Lo importante aquí era trabajar sobre el ícono del hombre regional, el hombre del norte, ¿no? Quizás con la imagen del campesino, ¿no? Y todo eso se fue evolucionando, basándome en el corrido, a llegar a contar una historia, ¿no? Esta información que fui desbordando en una tela, la fui acomodando en una propuesta que posteriormente llamaría como arte huerco. El proyecto en realidad nace como sin hacer nunca, hasta hoy que estamos hablando aquí, sin hacer apología al narcotráfico, ¿no? Como algo bien visto, vaya. Sino como un personaje que cuenta historias de dónde viene, qué es lo que hay ahí, cuál es el santo de mi tierra, cuál es el compositor e intérprete de narcocorridos, ¿no? Parte un poco más de ahí, más mi relación, repito un poco, ¿no? Más mi relación con la narcocultura, vaya, con la así llamada narcocultura, viene de responder a preguntas de todo lo que yo tenía que contar de mi contexto, ¿no? Donde nací, qué había, cómo se movían las cosas y la gente que ahí, con la que yo convivía, vaya, ¿no? Más bien esa es la relación, nunca... voy a repetir un poco, nunca era como hablar ni bien ni mal de las cosas, sino en realidad lo que había. Y era como contar historias y responder a preguntas, ¿no? Esto yo creo que es la última serie que he estado haciendo y pertenece a una manda que le dice a Malverde. La gente cuando va a la capilla le deja dinero porque ahí se siguen haciendo obras de caridad, digamos, ¿no? A la gente pobre. Lo mismo que hacía Malverde de darle el dinero a los ricos a los pobres, acá sucede lo mismo, ¿no? Acá la capilla, con las donaciones que uno hace, la gente sigue apoyando a la gente de bajos recursos, ¿no? Pues no sé, con despensas, con comida, depende de lo que le falte, uno va a la capilla y hace eso. Y yo lo que quise hacer acá, agradeciéndole un poco a Malverde, que en realidad me levantó de un accidente, le ofrecí $2,500 y en vez de ir a la capilla y dar esa lana, lo que hice de esta parte más artística, imprimí $2,500 en billetes de $1 y los fui pegando en la calle. Te puedo decir que estos billetes los he pegado desde toda la República hasta Australia, que estuve el año pasado estuve en Melbourne y hice un tapiz de esos en la calle y en la galería, por ejemplo. En el 2005 me invitan a exponer el Museo de Arte Contemporáneo de Matamoros, allá en Tamaulipas. Entonces, para esto, yo realizo otra serie que la titularía Glorious Pistols, de la A a los Zetas. Entonces, en esa época, en el 2004, pues se estaban dando como enfrentamientos allá, ¿no? Yo escucho esa noticia, la veo la euforia de la gente, el miedo, como toda la añoranza histórica de decir, bueno, es que siempre estos personajes han estado aquí. Entonces ya era algo como natural, ¿no? Obviamente yo cuando tengo esa información empiezo como a querer hacer algo para esta exposición del Museo de Arte Contemporáneo del 2005. Entonces hago estos personajes y bueno, yo creo que el arte es una herramienta que también hasta es para denunciar. La exposición pues la echó para atrás.
Directamente no, pero sí he estado en un par de exposiciones que curiosamente no se pudieron hacer aquí. Y la primera, tuvimos que ir a hacerla hasta el sur de Francia, ¿no? Te digo, no te hablo directamente porque a mí nadie me agarró y me dijo, esto no lo puedes montar. Creo que hubiera sido otras cosas. Si a mí alguien un día me dice, esto no lo puedes colgar o esto no puede estar aquí, creo que no me veo ni siquiera doblando las manos y diciendo, órale, nomás por el hecho de estar aquí no lo voy a colgar. Eso no me lo permito. Dentro de la narcocultura existen muchas formas de expresión, algunas ligadas, como veíamos antes, a algún tipo de artes, ya sea plásticas o literarias, pero también surgen por ahí de pronto iconos como el de Malverde, que de pronto este santo, al igual que en México, así más en términos urbanos como la Santa Muerte o el San Judas, en fin, todo ese tipo de cosas que ya van formando parte también de todo este entorno pues cultural que se genera a partir de este fenómeno lamentable. Es decir, se tiene que recurrir a toda una serie de expresiones que quieren de alguna manera leer el mundo de una manera a través de todos los símbolos que tendría una cultura convencional, ahora ligados a una cultura que se dedica al acto delictivo. Malverde se desarrolla más hacia la cultura del noroeste, hacia la cultura por Sinaloa, Sonora, toda esa región, ¿no? El Pacífico, vamos a ponerle. Malverde es un personaje donde era un bandido que existió y se le conoce también como el bandido generoso. Era una especie así como de Robin Hood, ¿sí? Que robaba a los ricos para darle a los pobres. Posteriormente lo atrapan y pues lo cuelgan. Y ya cuando lo cuelgan, bueno, pues ya cuando eso fue su pena capital que tuvo, como condena, dejaban el cuerpo tirado para que se lo comieran ahí los opilotes, ¿no? Entonces, como parte de ese ritual, como agradecimiento, es que la gente, obviamente, la gente que había sido beneficiada por Malverde, pues le llegaba y le tiraba una piedra, ¿no? Y así entre la gente que iba pasando, le iba dando como una sepultura, ¿no? Me comentaba un escritor que trabaja este fenómeno también de la narcocultura, Elmer Mendoza, me decía un dato interesante, ¿no? De que le habían comentado, de que bueno, que le querían hacer como una especie de homenaje, o sea, esta misma sociedad, ¿no? Porque ahí también, bueno, pueden encontrarse corridos de Malverde, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente pues querían hacerle un monumento, ¿no? Querían hacerle su capilla a este bandido generoso. Pero pues no sabían cómo hacérsela, ¿no? Resulta de que decían, no, pues yo quiero que ese Malverde tenga como imagen de sinaloense. Una imagen de sinaloense, pues ¿cuál sería una? Pero que se vea así como una imagen cabrón, un sinaloense cabrón, chingón, así, ¿no? Entonces lo primero que se les ocurre es, pues ¿quién pudiera ser? Pues Pedro Infante. Yo tengo una historia de Jesús Malverde de que desde que nací, mi padre se va de la casa, como mucha gente que emigraba, ¿no? Al otro lado, se iba más al norte, y iba con mi jefa, de morrito, iba con mi jefa a la capilla de Malverde, que en ese entonces no existía la capilla como tal, sino había un busto de piedras, y íbamos y hablábamos con Malverde, con el santo, y le pedíamos cosas de mi padre. Digo, te estoy contando esta historia que es real, y que por ningún lado estoy tocando cuestión de narcotráfico, incluso hasta una historia romántica.